Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Juan Antonio Escudero San Segundo, muy buenas. Hola Manuel Valera, ¿qué tal estás? Pues aquí deseando echar un mano a mano contigo. Como siempre, vamos a ello. Bueno, hoy vamos a hablar del modelo de club del Real Madrid, porque desde que se hablaba del Madrid, de los Zidanes y de los Pavones, han pasado prácticamente 2 décadas, quizá un poco menos, pero bueno, prácticamente, y esto ha cambiado bastante. Ya no estamos ahí en el modelo de Zidanes y de Pavones, aunque sigue Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. ¿Cuál es el modelo actual del equipo, del club blanco? Bueno, yo creo que el modelo ha cambiado bastante, ¿no? Y sobre todo ha cambiado en una cosa, y es que se ha pasado de Zidanes y Pavones a la búsqueda de los mejores jóvenes al mejor precio. Y ese creo que podría ser el punto de partida para esta interesante conversación que vamos a tener. Los mejores jóvenes al mejor precio, ¿de qué precio estamos hablando? Claro, ahí puede venir un debate. 30 millones de euros es un precio económico para un jugador como por ejemplo Vinicius o Rodrigo. Quizás sí, quizás no. Para mí sí, y soy rotundo, porque el Real Madrid lo que está haciendo a través de su nuevo modelo es intentar competir con los petrodólares, es decir, con los fichajes multimillonarios, Neymar, Mbappé, etc. ¿Cómo? Intentando fichar jugadores jóvenes que presumiblemente van a ser los mejores en el futuro a menos precio a día de hoy. Ese es el perfil de jugador. Has citado 2, Vinicius, Rodrigo, ese es el perfil. Sí, quizá yo creo que bueno, en el mundo del fútbol, ¿no? O por lo menos históricamente, es más fácil ver ciertas cualidades en temprana edad que otras cualidades en edades jóvenes. Y por poner un ejemplo, que un jugador es rápido, lo es desde que tiene 10 años hasta que tiene 35. Que un jugador en una demarcación tipo central demuestre habilidades, por así decirlo, de veterano a temprana edad, pues es bastante más complicado. Con lo cual, ante tu pregunta de ¿el Real Madrid se fija en jugadores como Rodrigo y Vinicius? Creo que el Real Madrid y prácticamente cualquier equipo. O sea, es más difícil encontrar defensores de futuro que atacantes de futuro. Sí, de hecho, bueno, yo creo que esto es una cuestión de estadística. Basta en fijarse en cualquier equipo y nos daremos cuenta que la media de edad más alta en líneas es la defensa, ¿no? Pero no solo pasa en el Madrid. Y yo creo que es algo que en la historia también ha sido así, ¿no, Manuel? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, sí, de hecho, hay el gusto por ver atacar y el gusto por ver defender quizá es más complicado o es más fino, o hay que encontrar a un aficionado de paladar más exquisito para que aprenda también a gustar y a degustar el arte de defender. Recuerdo grandes defensores. A mí Maldini me viene a la cabeza, o Baresi, grandes tíos de hace 30 o 40 años que a mí me pilló muy pequeñito y fue con el tiempo que yo pudiera empezar a valorar la manera de defender de aquellos tíos. También del equipo, ¿no? Decir, joder, qué bien defiende este equipo. Siempre gusta más atacar. A fin de cuentas, el objetivo del fútbol es el gol. Un pequeño apunte, Manuel, por volver al Bernabéu. ¿Tú te imaginas una defensa poblada de jóvenes defendiendo en el Bernabéu con el equipo volcado al ataque y recibiendo embestidas del rival? Que eso pasa y cada vez más en el fútbol moderno. Claro, es que yo supongo que en la defensa la veteranía va siendo un grado, va dando galones, mientras que en el ataque ocurre lo contrario, ¿no? Un jugador cada vez es menos rápido, más lento, sin embargo, un jugador cada vez se coloca mejor. Parece que el tiempo beneficia las cualidades proclives a la defensa. Con lo cual, el modelo del Real Madrid o el supuesto modelo que estamos discutiendo quizás esté en el camino correcto. Bueno, pero no solamente se puede sostener, entiendo yo, con futuros Zidanes, porque hemos dicho que el Madrid ha pasado en 2 décadas prácticamente de Zidanes y Pavones a un modelo de futuros Zidanes, de buscar antes de que explote, antes a Figo, a Ronaldo, al propio Zidane se le fichaba en la plenitud de sus facultades. Ahora parece que Florentino lo que está intentando es anticiparse a la eclosión del jugador antes de que sea ya el crack mundial y que cuando explote en el Bernabéu y no fuera. Pero no solamente entiendo yo que se puede sostener la plantilla, el equipo, con futuros
cracks, sino que habrá que hacer una labor interna de equipo, una labor de cantera, de cuidado, y entiendo que esto se está haciendo, ¿no? Claro, tú fíjate, hace unos años, por echar la vista atrás, era prácticamente inconcebible pensar en el Castilla que no estuviera en segunda división. De hecho, ha sido una lucha prácticamente a lo largo de su historia de que el Castilla estuviera arriba. Y lleva unos años en segunda B y las pocas veces que ha estado en segunda división ha sido un paso fugaz, ¿no? ¿Esto tiene que ver con el modelo? Pues yo creo que sí. Porque al final tú buscas tener jugadores jóvenes que salgan de tu cantera y que lleguen al Castilla. Yo creo que ahí está la clave del modelo. La clave es que los jugadores que están en la cantera del Real Madrid lleguen a ser jugadores profesionales. De hecho, es la cantera que más jugadores nutre al fútbol profesional español y cada vez más al fútbol europeo. Con lo cual, ¿el objetivo del Real Madrid es que un jugador que ha formado en cantera acabe en el primer equipo? Pues quizá la respuesta sea no. O por lo menos no todos, sino solo algunos. Y eso hace que el propio club se nutra. ¿Cómo? A través de una figura que creó la FIFA hace unos años, correctamente para mí, que se llama derechos de formación. Y es que de cada fichaje de un jugador al que tú has formado, recibes una cuantía en cada operación. Este es un detalle muy importante y que sirve para clubes grandes para tener una fuente de financiación que a lo mejor es un porcentaje muy pequeño de su presupuesto, pero a lo mejor esa cantidad de dinero sirve para seguir cultivando jugadores y que cada un año o dos te valga un jugador que tú has creado para tu primer equipo. Y ahí está el éxito. O sea que el Madrid ahora mismo está viviendo en un modelo de club que se basa en que deportivamente hay unos pilares que se sostienen en una cantera cuya finalidad es nutrir al fútbol profesional de jugadores, no necesariamente en el primer equipo, y a la par estar a la caza de inmediatos cracks mundiales comprados un poquito antes de que exploten. Correcto, Manuel. Pero es que voy más allá, por poner nombres y apellidos para entender esta situación de una manera mejor. Ahora mismo en la plantilla de Real Madrid está Nacho, jugador formado en la cantera que ha pasado por todas las categorías. Pero es que fuera del Real Madrid hay jugadores como Achraf, que es un jugador que ha pasado por todos los escalones y simplemente está completando su formación fuera. Es un jugador que pertenece al Real Madrid. Otro caso similar es Odegaard, un jugador firmado muy joven, que se saltó muchas etapas y que tiene una edad todavía muy temprana, es un jugador de los denominados sub-23 que está en periodo de formación. Pero es que seguimos más allá. El Real Madrid tiene en plantilla ahora mismo a jugadores sub-21 como Brahim. Tiene jugadores sub-21 como Jovic. Con lo cual, al final, el Real Madrid tiene esa mezcla entre cantera y jugadores de fuera a los que sigue formando, que yo creo, en mi modesta opinión, que le está haciendo ponerse a la cabeza 5 años vista. Cubo me viene a la cabeza también. Por ejemplo, es otro ejemplo. Y otro ejemplo de canterano, ya formado, es Carvajal. Sí, otro canterano que pasó y que es un ejemplo similar al de Achraf. Jugador que crea, llega al primer equipo, se va a Alemania y en 2 años o 3 va a volver y se va a convertir en uno de los mejores laterales derechos de Europa. Claro, de alguna manera esto ha sido como actualizar el himno de volver a veteranos y noveles, ¿no? Pues sí, no hay otro ejemplo mejor. Pero yo, fíjate, Manuel, creo que más allá de eso, esto también se debe un poco a una fórmula empresarial, por así decirlo, para luchar contra tus rivales. O sea, ahora mismo en el mundo del fútbol o tienes mucho dinero o agudizas tu ingenio. Y yo creo que Florentino y todo su organigrama ha intentado establecer una estrategia para combatir ese dinero desde otro modelo. ¿Puede que sea más sostenible, por así decirlo? Podría ser.
Ujú. Oye, ¿y esto cuándo cambia? ¿Cuándo empieza el Madrid a darse cuenta de que había que luchar contra el Paris Saint-Germain, contra el Manchester City, contra este tipo de clubes del petrodólares, como tú lo has definido, y dice, no, aquí hay que cambiar? ¿Esto cuándo ocurre? Pues fíjate, hablaremos ahora mismo de para mí la fecha clave, porque para mí tiene una fecha clave, pero creo que hay que traer al terreno un dato que es importante, y es que, por ejemplo, hay clubes de la Premier League que están en la zona de descenso que tienen un nivel salarial casi tan alto como el del Real Madrid. Entonces aquí dices, bueno, ¿con quién estamos compitiendo? O por decirlo de otra manera, hay jugadores en la segunda división inglesa que ganan más dinero que otros de la primera división española. Con lo cual, esto ya es un indicativo de que evidentemente no se está compitiendo con las mismas condiciones. Pero la fecha clave para mí es el fichaje de Neymar. El fichaje de Neymar, incluso por echar más la vista atrás, por el Barça. Para mí ese es el momento en el que todo cambia. El Real Madrid tenía prácticamente firmado a Neymar. De hecho, una curiosidad, Neymar tuvo ficha con el Real Madrid en edad cadete, que es una cosa que poca gente sabe, pero Neymar tuvo licencia de la Real Federación Madrileña de Fútbol con el Real Madrid. Uh-huh. No llegó a jugar, pero estuvo. Y el Barcelona, aparentemente por una cuantía de 60 millones o algo así, creo recordar, fichó a Neymar. Florentino hábilmente salió a los medios y dijo que él al Real Madrid había podido venir, pero no por menos de 150 millones. Algo que en aquel momento la gente se echaba las manos a la cabeza. Y de ahí pasamos a que Neymar se va al Paris Saint-Germain por 220 millones de euros. Entonces ahí el Real Madrid, Florentino y todo su organigrama se da cuenta de que es imposible competir contra eso. O por lo menos es muy difícil. Uh-huh. Y ahí es donde yo creo que todo cambia y el Madrid decide apostar por ese departamento que tienen, ¿no? para fichar jugadores jóvenes o para buscar talento y sobre todo apostar por él, porque no nos olvidemos de una cosa. Está muy bien fichar a jóvenes y que sigan en su formación, pero al final los jóvenes, lo primero, tienen que dar rendimiento, porque en el Bernabéu no vale otra cosa, y lo segundo, tiene que haber alguien que los ponga. Y tienen que jugar, claro, porque si no tienen minutos. Hablamos de cifras, estabas tú recordando las cifras del fichaje de Neymar por el Barcelona, pero esas son las cifras que se dijeron. Lo que hemos ido conociendo después, creo que sitúa probablemente también el fichaje de Neymar por el Barcelona en torno a los 150 millones de euros. Claro. Por tanto, ahí que Florentino fue muy hábil cuando salió a dar entrevistas diciendo, el por qué no había fichado el Real Madrid a Neymar. Y es algo que... Sí, además el tiempo le ha dado la razón y yo creo que cuando el día que hablemos del Barcelona, hoy estamos con el modelo del Real Madrid, yo creo que el Barcelona está pagando ahora mismo el fichaje tanto en lo institucional como en lo deportivo de Neymar. Probablemente sea así, porque ese fichaje ha tenido muchas derivadas en el mundo fútbol. Sí, pero hoy nos interesa, como tú dices, que es el punto de inflexión, es el momento en el que el Real Madrid cambia de modelo. Lo hemos definido ya, pero tenemos que hacernos algunas preguntas a partir de ahí. Por ejemplo, ¿de qué manera este modelo determina al tipo de entrenador, no de jugador, sino de entrenador que se necesita? Bueno, pues es casi lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Si tienes un entrenador que va a utilizar a jugadores con experiencia, por así decirlo, y no va a apostar por ese modelo, pues tenemos un problema. Pero yo creo que en este caso Zidane está sabiendo manejar los tempos. Y por hablar del entrenador anterior, que fue Lopetegui en su breve estancia, se podría decir que también fue acorde a este modelo. Porque fue un entrenador que alineó a los jóvenes. Fue un entrenador que puso a Reguilón, jugador de la cantera, que por cierto sigue perteneciendo al Real Madrid. Con lo cual, yo creo que el entrenador que llegue a la Casa Blanca, tiene que saber por dónde van los tiros y tiene que amoldarse. ¿Este modelo del Real Madrid actual es exportable? ¿Vale para cualquier otro club? Claro. Aquí podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Y podríamos decir si sí o si no. Yo creo, personalmente, que no. Porque tú te imaginas, Manuel, a el Granada, con todos los respetos al Granada, pudiendo tantear el mercado de jugadores jóvenes, teniendo como objetivo
no descender, porque realmente para ciertos equipos ese es su primer objetivo. Entonces, no se pueden dejar de la mano de un puñado de jugadores jóvenes para un objetivo tan ambicioso. De hecho, bueno, yo creo que no hace falta ser un muy entendido de fútbol para darse cuenta de que los equipos de abajo se sostienen de jugadores veteranos. Y yo creo que esto, bueno, se puede certificar a lo largo de la historia del fútbol, ¿no? Muy bien, y estamos además en un momento, bueno, muy incierto de cara al futuro en todos los aspectos, pero también en el deportivo. No se sabe ni cuándo va a volver la liga, ni de qué manera, ni en qué condiciones. Este modelo que estamos definiendo de club del Real Madrid es un modelo que le permitirá adaptarse a lo que viene, sea eso lo que sea. Yo creo que el Madrid ahora mismo parte en una situación de ventaja y creo que se está viendo con los hechos, con las cosas que están saliendo en prensa, de los ERTEs y demás. Yo creo que el Real Madrid en los últimos años ha conseguido llenar la hucha, por así decirlo, y tener una hucha con la que a priori poder jugar de cara al futuro. Ahora bien, con toda esta problemática, ese futuro ha cambiado, como bien decías, y yo creo que tener ese dinero le va a poder hacer afrontar mejor la crisis y, por otra parte, ese modelo pensado por el Real Madrid le va a hacer poder subsistir en el futuro, porque ha fichado más barato que nadie y, ojo, también puede vender más caro que los demás, porque si esos jugadores explotan para bien sin tener por qué triunfar en el Real Madrid, pueden ser jugadores que sus ventas reporten ingresos al club. Y yo creo que esto es una maniobra pues casi más económica que deportiva, y que de cara al futuro, tal y como están viniendo las circunstancias, mi opinión es que es una maniobra acertada. Y yo creo que en comparación con otros clubes, el Madrid parte desde la pole. Es mi sensación. Uh-huh. Bueno, pues lo veremos. Estaremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo, deseando que se vayan clarificando las cosas cuanto antes y que en cuanto se pueda podamos seguir disfrutando con tranquilidad de los partidos. Juanan, estupendo mano a mano. Como siempre, maestro, un placer y suerte y al toro. A por ellos. Un abrazo. Un abrazo. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.